niños? ¿Cómo están? Esperando, atentos ahí en casita para hacer el repaso de la clase, ¿verdad? Muy bien, vamos a repasar la clase o vamos a adelantar para algunos porque algunos ven el video antes, ¿verdad? La clase de comunicación. Vamos a hablar acerca del poema y la poesía. El poema y la poesía. ¿Qué es el poema? ¿Qué es la poesía? El poema es una obra o son obras escritas en verso. Son obras escritas en verso que buscan expresar las emociones o las impresiones del mundo, que buscan expresar las emociones o impresiones del mundo, ¿no? Se puede utilizar, se puede hacer los poemas también en forma de rima. Vamos a ver entonces qué es el poema. Y la poesía viene a ser el alma del poema. Con el ejemplo vamos a verificar. La poesía dice es el alma del poema, ¿no? Es una cualidad que tienen las personas para crear un poema, ¿ya? Entonces, ¿qué se expresa a través de la poesía? Expresa la belleza del sentimiento, a través de la escritura, Entonces, vamos a ver. El poema, ¿no? Hemos dicho, son obras escritas en verso, que puede estar compuesta por estrofas, ¿no? Puede estar compuesta por estrofas, que puede ser de una estrofa, 2 estrofas, 3 estrofas o más, ¿no? Que también puede convertirse en canto, dice el poema, ¿no? Entonces, y la poesía es el alma del poema. A ver, vamos a ver con un ejemplo a qué nos estamos refiriendo, porque si no nos damos vuelta allí y no entendemos. Siempre decimos, nos han dicho, ¿no? El poema es aquel que tiene varias estrofas, ¿no? El poema es el que tiene varias estrofas y la poesía es la que tiene una estrofa. A ver, vamos a ver entonces. Voy a tapar acá esto para que se pueda ver, ¿ya? Entonces, acá tengo yo un poema. ¿Ya? Tengo un poema. Voy a dar lectura a este poema, ¿ya? El poema lleva por nombre La noche y el día. La noche y el día. Cuando es de día, brilla mucho el sol. Todo lo alumbra y nos da calor. Luego, poco a poco, se va escondiendo y cuando es muy tarde, se queda durmiendo. Entonces la luna cumple su deseo, llama a las estrellas y se van de paseo. Este es un poema que está en estrofas. ¿Cuántas estrofas tiene? Acá hay una estrofa, acá hay otra estrofa y acá otra estrofa. Este poema tiene 3 estrofas. Entonces, vemos acá, está compuesto por estrofas. En este caso tiene 3 estrofas. 1, 2, 3 estrofas. ¿Y por qué decimos en verso? Porque cada rengloncito que vemos es un verso. Cada rengloncito es un verso, ¿no? ¿Y cuál viene a ser la poesía? La poesía no es otro que, hemos dicho, que es la expresión del sentimiento, la belleza. Es decir, que es el alma del poema. Es el sentimiento. Entonces la poesía viene a ser el sentimiento que hay en este poema. Es la poesía, sino que siempre ponemos poesía y hacemos una estrofa, digamos.
¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, el poema es en sí lo que yo estoy viendo acá, ¿no? El poema está con 3 estrofas, 1, 2, 3, compuesta en versos, cada reglón, ¿ya? Cada regloncito es un verso. Y la poesía es el alma del poema, ¿no es cierto? Dice que expresa la belleza del sentimiento, lo que hay en el autor, lo que expresa el autor. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el autor en este poema? Nos está explicando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa en el día? ¿Qué es lo que pasa en la noche? ¿No es cierto? Entonces, y un poema se puede expresar con movimientos del cuerpo. Es lo que yo ya voy a demostrar, cómo lo voy a expresar. Entonces, mire, yo le di lectura, ¿no es cierto? Ahora voy a utilizar un poco de movimiento corporal y gestual. Entonces, es como yo expreso ya, cómo yo lo voy a dedicar ese poema, cómo yo lo voy a expresar. Entonces, dice, cuando es de día, brilla mucho el sol, todo lo alumbra y nos da calor. Luego, poco a poco, se va escondiendo. Y cuando ya es muy tarde, se queda durmiendo. Entonces la luna cumple su deseo. Llama a las estrellas y se van de paseo. El poema viene como el autor expresa, que es la poesía. La poesía es la belleza, el sentimiento que plasma en la escritura. Y el poema ya viene a ser como aquel que lo va diciendo, el poema lo va expresando, va utilizando gestualmente, ¿no? Va utilizando las palabras y el cuerpo acompañado con movimientos, ¿verdad? Entonces, ahora presento a otro poema, ¿verdad? Acá tengo un poema cortito, ¿ya? Acá tengo un poema cortito. Entonces acá dice, las mariposas. Son las mariposas de hermoso color. Lucen grandes alas, van de flor en flor. Acá ya está rimando. Recuerden que les dije que el poema también utiliza rimas y tiene solamente una estrofa. ¿Se dan cuenta? Y la poesía es lo que encierra, lo que nos quiere decir, el mensaje que nos quiere dar en este poema, ¿no es cierto? Son las mariposas de hermoso color. Lucen grandes alas, van de flor en flor. Entonces sería, son las mariposas, ¿no? ¿Cómo lo vas expresando? Son las mariposas de hermoso color. Lucen grandes alas y van de flor en flor, ¿no? Y cada quien tiene su manera de cómo puede dedicar ese poema. Acá, ¿qué dice? Los patitos. 2 patitos en el agua, meneando la colita. Uno al otro le decía, ¡ay, qué agua tan fresquita! ¿No? Entonces, miren acá, rima, ¿no es cierto? Y se escucha muy bonito. Dice, 2 patitos en el agua, meneando la colita. Uno al otro le decía, ¡ay, qué agua tan fresquita! ¿No? Entonces, ¿cómo expresamos también nosotros la belleza de esa poesía, ¿no? Lo expresamos nosotros, ¿no? En el poema, lo vamos nosotros diciendo
con gestos, con movimientos. Muy bien, corazones, entonces tenemos ahí ustedes también, seguramente papito, mamita saben muchos poemas, ¿no? Y ustedes quizá aprenden uno por ahí. Muy bien, corazones, cuídense mucho, nos vemos la próxima.